un poco de ciencia y un poco de religión. Dos cosas que aparentemente para los discapacitados están separadas. Pero la propia Biblia dice que Jehová, en el libro de Daniel, fue quien dio la ciencia. Y de hecho, el propio sistema neurológico del ser humano hace alusión a un creador maravilloso que creó el sistema por el cual nosotros nos regimos para las ideas céntricas y disuasivas en toda la extensión de la palabra. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo se le atribuyó a Galileo Galilei decir que la Tierra era redonda, e incluso la Iglesia Católica lo excomulgó por dichos como ese. Pero ¿está ajeno ese dicho al texto bíblico? Pues en el capítulo 40, el verso número 22, voy a leerlo textualmente. Dice: Él está sentado, refiriéndose al Creador, sobre el círculo de la tierra. Nos afirma entonces explícitamente que la tierra es esférica, es redonda. Y el verso dice más, y dice que ella gira sobre su propio eje. Aquí hay un dato científico interesante. Desde la fundación del mundo, desde que hubo ser vivo en este planeta, el planeta gira sin ponerle combustible, con dos giros identificados para todo el mundo, que es el de rotación y el de traslación. O sea, nosotros los seres humanos llevamos muchísimo tiempo buscando una máquina que dé el movimiento perfecto, que no se pare nunca de moverse y que produzca su propia energía. Y entonces esa bola esférica redonda, que aparentemente es un pedazo de tierra muerta, que es una máquina perfecta, que gira sobre su propio eje, que produce su propia energía y que tiene un movimiento perfecto, junto a un movimiento de traslación para cambiar las estaciones del año. Si el ser humano ha inventado una máquina que tenga esas cualidades, entonces a mí me gustaría conocerla. La ciencia no lo ha hecho y probablemente no lo va a lograr, no de esa manera. Cuando Dios hace al hombre, el primer trabajo de Adán es científico. ¿Cómo así? Él le hizo a Adán muchísimas cosas. De hecho, todo lo que hay en el mundo lo hizo Dios, y le tocó a Adán llamar a cada cosa por su nombre. Eso es ciencia. Y todo el operativo neurológico del desarrollo cósmico de la condición del ser humano es completamente científico. ¿Dónde se comienza a separar la ciencia y la religión? Bueno, los científicos comienzan desde muy temprano a pensar que la religión no es una ciencia. Primero, porque los científicos no son religiosos. Y segundo, los religiosos comienzan a pensar que la ciencia no es igual a la religión, que es antibíblica, que es anticreación, que es anticreador.
Y eso ciertamente no es verdad. Lo que es anticriador es la ciencia que no ha podido demostrar que el mundo vino de la evolución. Esa parte es inventada por seres que tenían la intención única y exclusivamente de resaltar su ego. Imagínense que todavía hoy día hay 4 teorías sobre el Big Bang. 4. Y ninguno de los 4 han podido ponerse de acuerdo para desarrollar una sola teoría. La teoría de la creación por la palabra de Dios es una. Y se viene gestionando desde el 410, escribiendo sobre ella, que Moisés escribe el libro de Génesis. Y a partir de ahí se viene gestionando sobre la misma línea. La ciencia ha podido demostrar que muchos eventos que ocurrieron, especialmente la ciencia que estudia la parte morfológica de los eventos, que muchos eventos que ocurrieron en el pasado y que la Biblia narra, la gente ha podido desenterrar la data e identificar los eventos. Como por ejemplo, el cruce de Egipto al desierto de Israel por el mar de Egipto. Ese es un evento que años después la ciencia pudo descubrir las herramientas tiradas allí. Las herramientas de los soldados egipcios. Era todo lo que existía porque ya la osamenta no existía. La corrosión y el tiempo terminaron con la osamenta, por supuesto. Pero las herramientas sí de los soldados sí estaban allí. Y otros eventos, como por ejemplo, la torre de Babel, que ayer estuve hablando sobre ello, y de soslayo se me olvidó el nombre de la ciudad. Bueno, la torre de Babel se estaba construyendo en la ciudad de Colmer, al otro lado del monte Arara. Colmer se llamaba la ciudad. Ayer no me acordé, y como no son datos que usted lo puede buscar en la computadora, porque no están ahí. Hay que buscarlo aquí si usted lo leyó o era el libro donde lo leyó. Correcto. La ciencia es parte de la vida y la religión es parte del ser. Por eso una va de la mano con la otra. Cuando la ciencia es pura, cuando la religión es pura, cuando el ser que cumple el objetivo de una y de la otra no tiene la intención de egocentrificar sus ideas, entonces la pone tal y como son, tal y como la narra la Biblia y tal como lo expresa la parte científica que se desarrolla en el individuo. Otro evento, por ejemplo, siempre la gente me pregunta, mucha gente, y de hecho no está en Google tampoco, yo tengo muchos datos en la cabeza que no están en Google. ¿Cómo sabemos si Jesús existió? Si realmente existió científicamente. Bueno, olvídese de todo lo que han escrito. Olvídese de eso. Diga que eso lo escribieron los hombres. Pero hay 2 eventos que usted no puede olvidar. 2. La Biblia dice que José y María se trasladaron a Egipto con el niño pequeño y empadronaron. Resulta y viene a ser que los datos de ese empadronamiento no se perdieron nunca. ¿Y dónde están? Están en el Museo Egipcio de Antigüedades los datos del empadronamiento de José y María, guardado en el más absoluto secreto, pero están allí. Esa señal de que Jesús y María estuvieron en Egipto con José.
Otro dato interesante. En las afueras, y esto no es bíblico, esto no está en la Biblia, esto hay que salir a buscar. En las afueras de la ciudad de Israel, las ciudades eran amuralladas y dividían por el asunto de que había bandas de ladrones. Si usted no estaba dentro de la muralla, corría el riesgo de que usted fuera asaltado y descuartizado y desmembrado por sus propios recursos. Porque lo que buscaba el ser humano y lo que busca todavía es tener recursos para sí, cueste lo que cueste y valga lo que valga. Pero ese no es el tema. En las afueras de la ciudad vivía una persona, una mujer exactamente. Estaba dentro. Ella vivía dentro de la ciudad y se mudó, dice Flavio Josefo, a las afueras de la ciudad, al lado de la puerta por donde había pasar Jesús. Esa mujer se llamaba Ana, tiene nombre. Eso no está registrado en la Biblia, pero es un evento que está registrado. Y Ana se mudó de adentro de la ciudad a afuera de la ciudad de Jerusalén, en la parte de la puerta que se llamaba Aguja, que era un trechito que después que cerraban la puerta podía pasar un camello que no tuviera una carga muy abultada, y podían pasar personas a pie para no tener que abrir ese portón gigante. A esa es la aguja a la que se refiere Jesús cuando habla del rico y el paso por el ojo de la aguja. A esa aguja se refería Jesús. Y esa mujer se había mudado a las afueras de la ciudad. Y el hecho está en cosas añejas. Registrado, ahí está el hecho. Eso es fuera de la Biblia. Esos son datos que están ahí. Y otra cosa, yo creo que sería tonto que alguien quisiera negar la existencia de un hombre que es el ser más importante de este planeta, porque es el creador, el redentor, el hacedor, el guía y el que nos ha ido enseñando a vivir poco a poco, porque todavía no hemos aprendido. Por eso yo aclaro los ojos cuando dicen que la ciencia y la religión no ligan. Bueno, ese es su criterio, pero la Biblia enseña otras cosas. Cuando la Biblia habla de los cielos, de los cielos, de los cielos en el libro de Deuteronomio, no tengo exactamente el capítulo. Al cielo le dan 3 categorías. 3. Ese es otro evento científico. Resulta que en la ciencia el cielo tiene 3 categorías. 3. De aquí a 20.000 metros de altura, que es donde vuelan las aves. De 20.000 a la estratosfera, que es mucho más arriba. Y ahí está el espacio interestelar. Bueno, pero ya había dicho la Biblia que Jehová tiene su trono en los cielos de los cielos de los cielos. Allá arriba. Ese es otro evento científico. Y yo podría pasar aquí 2 horas, 3 horas, citando eventos científicos que son bíblicos. Como por ejemplo, hace un tiempo, los arqueólogos, que son los que estudian la parte de la ciencia que estudia los eventos del pasado a través de la arqueología, los arqueólogos encontraron unos rollos. Los arqueólogos, no, más bien un campesino encontró unos rollos de papiros en una cueva en Jerusalén. Y en esa cueva había una cantidad de rollo inmenso, cada uno tiene una versión diferente. Pero allí había evidencia suficiente para saber que en Jericó había una muralla enorme, que dice la Biblia.
y que la muralla de Jericó desapareció, no solo de donde estaba colocada, sino que desapareció, cayó, y el tiempo la desapareció. Y los arqueólogos que habían encontrado la muralla unos años antes de encontrar los papiros, encontraron en los papiros la descripción de la caída de la muralla de Jericó, de la que habla la Biblia en un evento singular donde el poder de Dios destruyó y deslizó hacia terreno caído unas murallas que todavía están ahí, que ya usted no lo va a poder identificar porque hace tanto tiempo que la tierra absorbe los materiales y lo integra como parte de su terruño, ¿no? Porque esos materiales son sacados de la tierra y cuando hace un tiempo que ya no, el agua misma lo disuelve y lo drena donde debe llevar cada material. Ese es otro acto científico. Por eso, no importa lo que la gente diga, Dios es el creador. Él todavía está creando. Y nuestro mundo sigue evolucionando. Y la ciencia lo ha demostrado. Y nosotros seguimos pensando que el mundo evoluciona solo. Pero de la nada no sale nada. El mundo evoluciona porque está vivo. Y está vivo porque está siendo purificado del centro con el magma que está ahí debajo de la tierra para calentar el eje que da vuelta sin que éste tenga ninguna interrupción en ningún tiempo, en ninguna época ni en ningún momento. Mire que el magma no se gasta, ni se apaga, ni baja un poco, ni sube más. Siempre mantiene la misma temperatura, a la misma velocidad, en la misma secuencia horaria y en el mismo ritmo de las estaciones del año. Si ese no es un evento científico, entonces dígame cuál es. Igual que eso, usted me puede preguntar cualquier cosa ahí en los comentarios, que este canal lo vamos a inclinar a ir desmontando el mito de que la ciencia y la religión no son ambas del Creador.